Muy buenas noches. El crecimiento de la epidemia en Colombia, el crecimiento del número de contagios y desgraciadamente de muertes ha sido tan notable en las últimas horas, en los últimos días, que el gobierno tomó hoy nuevas medidas. Toque de queda desde las 11 y regresa el pico y cédula. Y hay que estar muy prevenidos. Nuestra invitada esta noche es la doctora Gina Tandini. Ella es la representante en Colombia de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, y además experta en infectología y en vacunación. Doctora Gina, buenas noches. ¿Cómo ve usted la situación de Colombia, doctora Gina? Buenas noches, señora Matt. Un gusto estar con ustedes y con todo el público que está atento a su programa. Como usted bien lo decía, las cifras en este tercer pico, que ya es una meseta de varias semanas, con números muy altos de casos en las últimas 24 horas y también, lamentablemente, el número de fallecidos que han superado las cifras de las 600 fallecidos en 24 horas, pues es un llamado a que todos seamos parte de esta respuesta, manteniendo sobre todo medidas de protección personal, distanciamiento. Las medidas de protección personal y distanciamiento han funcionado y lo hemos visto después del primer pico y también después del segundo. Entonces es un llamado a que todos actuemos en relación a esta situación. Sí, ahora, doctora Gina, expertos han dicho hoy, han reafirmado hoy, que así una persona esté vacunada con las 2 dosis, debe mantener el uso del tapabocas cuando está en alguna reunión y además las demás medidas preventivas. ¿Eso debe ser así? Así es, señora Mar. Es muy importante reforzar que aunque hayamos completado las 2 dosis con la vacuna contra la COVID-19 que nos han proporcionado, debemos mantener las medidas de protección personal. El buen uso del tapabocas, cubriendo nariz, boca y mentón, el distanciamiento de 1 o 2 metros, el lavado frecuente de manos y sobre todo no estar en aglomeraciones, no estar en lugares donde no hay una ventilación, porque ahí tenemos un alto riesgo de contagio. Y también si uno presenta los síntomas de tos y fiebre, porque sí, uno puede infectarse después de haber tenido las vacunas, porque recordemos que son vacunas que no tienen un 100% de eficacia para evitar la infección. Sí, nos van a ayudar, sobre todo si nos enfermamos, a no llegar a un estado severo, crítico, para llevarnos a la hospitalización o a una unidad de cuidados intensivos o, lamentablemente, en algunos casos que se ha fallecido. Pero hay que mantener esas medidas de protección personal y también del distanciamiento. Y como decía, si tenemos tos y fiebre, quedarse en casa, hacerse la prueba, tener el aislamiento por 14 días, dar el nombre de contactos, la cuarentena de 14 días para esos contactos y así contribuimos a cortar esas cadenas de transmisión. Mire, doctora Gina, a propósito de la vacuna con Pfizer, ¿cuál es la verdad? Es decir, ¿es verdad que se requiere aplicar la segunda dosis de Pfizer 21 días después con exactitud? ¿O se admite un poco de laxitud en la segunda vacuna? Gracias por la pregunta, señora Matt. La Organización Mundial de la Salud, con su grupo de expertos, el SAGE, por sus siglas en inglés, que es el Grupo de Expertos para Vacunación, que da las recomendaciones a nivel de todos los países del mundo, claramente en sus recomendaciones ha indicado que con base a los estudios clínicos que han tenido estas vacunas, sí, el periodo, el intervalo entre primera y segunda dosis es de 21 días. Sin embargo, considerando de que en este momento a nivel mundial la disponibilidad del número de dosis no es el que requerimos para los más de 7.000 millones de habitantes que somos en el mundo, se considera, y ya hay estudios de efectividad de la vacuna en países que la están utilizando, que extender ese intervalo entre la primera y segunda dosis es posible hasta las 12 semanas, como lo indica ahora Colombia,
y que la eficacia de la vacuna con la segunda dosis se va a mantener en un nivel de más del 90%, una eficacia de más del 90%, que quiere decir de 10 personas que se vacunan, 9 van a estar protegidas. Y sobre todo, recordar también, que lo ha dicho el Ministerio de Salud, que las personas de más alto riesgo, que son los mayores de 90, bueno, los trabajadores de la salud, que ya realmente están en un muy alto porcentaje vacunados, a ellos sí se va a mantener, sobre todo los mayores de 60 años, ese intervalo de 21 días entre la primera y la segunda dosis. Pero como se están abriendo el número de los grupos de edad ya más con este Plan Nacional de Vacunación, con la idea de poder tener una mayor cobertura con la primera dosis, se está extendiendo el intervalo a las 12 semanas. Mire, doctora Tamiri, como usted bien lo sabe, hay una novedad terrible en medio de esta pandemia. Es el surgimiento de la cepa Delta, que es mucho más resistente a anticuerpos y se propaga mucho más fácilmente que el virus que estamos padeciendo en el país. Parece en su país, en Perú, ya está Delta, en Argentina está Delta, en Chile está Delta, en Estados Unidos está Delta y está atacando Europa. ¿Qué tanto es el riesgo de que llegue pronto a Colombia la cepa Delta? Estas nuevas variantes están ocurriendo porque el virus pasa de persona a persona y ahí tiene los cambios en la secuencia genómica, que es la conocida como mutaciones. Como usted muy bien dice, señora Matt, ya hay 4 variantes de preocupación, que es la nominación que le da la Organización Mundial de la Salud, porque estas 4 variantes sobre todo tienen cambios en términos en su capacidad de transmisión, que es mayor. Las 4 lo tienen, o sea, la alfa, la beta, la gamma y la delta que usted menciona, que ya se encuentra así en varios países de la región de las Américas, y que probablemente con esta intensidad que tenemos en los viajes, el movimiento de país a país, y como digo también con este paso del virus de persona a persona, y ahí hace cambios y produce las mutaciones, pues a través del sistema de vigilancia, la vigilancia genómica que se hace en Colombia con el Instituto Nacional de Salud y una red de laboratorios, pues llegará un momento en que sea detectada. A la fecha, las 2 variantes que se han identificado son la alfa y la gamma. Estas tienen una mayor capacidad de transmisión, pero sí quiero reforzar este punto, señora Matt, que las vacunas que tenemos disponibles tienen un efecto importante en relación a estas variantes, sobre todo para evitar hospitalización y el fallecimiento. Entonces, ahí el mensaje también, mantener nuestras medidas de protección personal que también funcionan con todas estas variantes, y la vacunación, que es muy importante. La gente que tiene las 2 dosis de vacuna actualmente, doctora Gina, tiene el riesgo, a pesar de estar vacunada, de contagiarse cuando llegue Delta a Colombia. Todos realmente, a pesar de que tengamos las 2 dosis, sea por las diferentes vacunas, si no guardamos esas medidas de protección y distanciamiento, tenemos un riesgo de contagiarnos. Por eso, nuevamente, reforzar esta indicación de que hay que mantener esas medidas de protección personal y de distanciamiento físico. Como usted bien lo decía, señora Matt, al inicio del programa, pues ya desde el gobierno nacional, desde los gobiernos territoriales, ya van a comenzar a tomar también medidas ya más drásticas en términos de reducir ese movimiento de la población, que nos va a ayudar, como sucedió en el primer pico y en el segundo, a reducir la transmisión y poder lograr reducir este número de casos y lamentablemente los fallecimientos que ocurren cada 24 horas. Doctora Gina Pandini, representante en Colombia de la OPS, de la OMS, muy amable ha sido usted con nosotros, muy querida. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Matt, un gusto, y realmente para mí es un honor y un placer hablar con usted. Estamos siempre a la orden desde la OPS. Muchísimas gracias, muy querida. Y a ustedes televidentes, gracias también. Y los invitamos a continuar aquí,
el Noticentro 1, CMI.